una serie que se llama, ¿cómo? Amor, ¿amor qué? Nivel Dios. Esto es como en Instagram, ¿no? ¡Wow! Este tío cocina, nivel Dios. Y lo ponen ahí, ¿no? Herejía 1. Este juega fútbol, nivel Dios. Este, yo qué sé, baila, nivel Dios. Bueno, pues nosotros lo que queremos estudiar es cómo amar, nivel Dios. Y el ejemplo que tenemos, obviamente, es Jesús de Nazaret. Mira a Jesús en la cruz. Ese es el nivel de amor de Dios. Ese es nuestro ejemplo. Cuando pensamos en el amor nivel Dios, no pensamos en el romanticismo, no pensamos en un amor sin contenido, no pensamos simplemente en frases bonitas, sino que vemos a Jesús en la cruz muriendo por nosotros. Ese es el amor nivel Dios. Y es nuestro ejemplo que podemos seguir. Llevamos 3 semanas en mesas, juntándonos entre semana, estudiando Primera de Juan, que es el texto que estamos abordando durante estas próximas 8 semanas, bueno, hasta el domingo de Resurrección. Vamos a estar estudiando la primera epístola de Juan. Y lo que hacemos hoy es parte del proceso. No es ni lo más importante, no necesariamente lo más significativo para ti. Estamos de lunes a domingo viviendo desde la palabra, desde Jesús, lo que significa amor nivel Dios. La semana pasada hablábamos de pecado y hoy el tema, estuve juntándome con el equipo de marketing de la iglesia, somos unos 34 que estamos en el equipo de marketing, y digo, ¿qué nombre le vamos a poner a la prédica para que sea atractivo, más atractivo que la semana pasada que se llamaba pecado? Y hemos decidido que la mejor palabra, más atractivo que pecado, es la palabra mandamiento. Me parecía una palabra, digo, esto va a ser bueno, va a ser positivo, hablar del mandamiento, porque a todo el mundo le encanta que se hable de mandamientos, ¿sí o no? Y para empezar, a veces pregunto qué tal las mesas. Esta vez vamos a hacer un ejercicio. Ahí vamos a poner 3 textos, los 3 momentos en Primera de Juan donde aparece la palabra mandamiento. Hay 3 lugares donde aparece la palabra mandamiento. Primera de Juan 2, del 3 al 8, Primera de Juan 3, del 22 al 24, Primera de Juan 4, 21 hasta el 5, 3. Capítulo 2, del 3 al 8 de Primera de Juan. Ahí hay unos versículos, y no voy a adelantarme, pero os voy a dar 5 minutos para que en las mesas o en grupos de 2 o 3, o allá atrás como queráis, lo leáis en grupo y que intentéis, por mesas o por equipos, en una frase explicar qué narices significa lo que Juan está queriendo decir ahí. Es decir, leer el texto, dialogar durante unos minutos e intentar en una frase resumir cuál es la enseñanza de ese pasaje. ¿De acuerdo? Tenéis 5 minutos. Aquí el equipo 1 tiene el capítulo 4 en adelante, los del centro tenéis el capítulo 3 y los Yomus tenéis el capítulo 2 del 3 al 8. Así que adelante, lo podéis leer, podéis dialogar, podéis hablar, podéis comentar y luego recogemos ideas. Mirad, voy a intentar ser muy sencillo esta mañana, todavía más que la semana pasada, pero no por ello dejaré de intentar ser preciso. Si tuviéramos el tiempo suficiente para abordar esta epístola de Primera de Juan desde un enfoque teológico, nos daríamos cuenta que Primera de Juan no es Pablo. Pablo tiene un pensamiento griego. Pablo, es judío, pero su manera de escribir epístolas es a la griega. Él pone un tema y lo desarrolla de manera teórica y luego se va a un punto práctico. Es un pensamiento lineal, A, B, C, D, E, F, G, H, I, ¿verdad? Es como una tesis de principio a fin. Pero cuando abordamos la primera epístola de Juan, nos damos cuenta que esta epístola escrita por la comunidad del discípulo amado, o para la comunidad del discípulo amado, probablemente a comunidades de Palestina, que han sufrido una división muy grave, que han sufrido una crisis profunda de fe y de praxis. Es una comunidad de trasfondo judío, y el maestro de esta epístola escribe con mentalidad no occidental, no griega, sino oriental. Esto es precioso. Porque en lugar de dar una tesis y luego una antítesis y luego ir avanzando en el pensamiento, el oriental lo que hace es que pone una idea en el centro y entonces la aborda desde distintos ángulos. Y dice, esto es así, pero está hablando siempre del mismo tema. Los predicadores occidentales predicamos, pues bueno, entiendo que como yo, A, B, C, D, F, G.
Cuando tú vas a estudiar homilética, es decir, el arte de exponer la palabra en un seminario teológico, te enseñan que debes tener 3 puntos con 3 subpuntos, ¿vale? Tienes que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión práctica. Y debes tener 3 puntos y a lo mejor 3 palabras que son mnemotécnicas, A, B, C, y todo muy cuadradito y con un final feliz. El oriental de eso pasa bastante. Jesús pasaba de eso. Jesús cuando enseña, él tiene un único tema, que es el reino de Dios, y él enseña, el reino de Dios es así, el reino de Dios es así, el reino de Dios es así, y le da un pensamiento circular. Bien, en la primera epístola de Juan lo que te encuentras es eso. Vas a ver que él está todo el rato revisitando el mismo tema, desde distintos ángulos. ¿Tú quieres guardar los mandamientos? Pues tienes que amar a Dios y amar al prójimo. ¿Pero cómo sé que estoy amando al prójimo? Porque amo a Dios. ¿Pero cómo sé que amo a Dios? Porque guardo sus mandamientos. ¿Pero qué es guardar sus mandamientos? Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Pero y cómo sé que amo a Dios y al prójimo? Porque estás guardando sus mandamientos. Y hay una tensión que no se resuelve. El griego necesita resolver. El oriental está feliz con la paradoja. Está feliz con el hecho del baile. Y en Primera de Juan hemos incurrido en muchas herejías por querer darle un sentido a un versículo. Lo hablamos la semana pasada. El que es nacido de Dios no peca. Pues queridos, apaga y vámonos. Pero tú tienes que seguir leyendo la tensión que hay en Primera de Juan, cómo ese pensamiento circular te va llevando de la manita hasta el final del texto. Casi tiene un sentido litúrgico. He estado a un tris, y que Dios nos libre, he estado a un tris de que leamos Primera de Juan juntos aquí, en voz alta, porque es una declaración. Sabemos que Dios ha venido, sabemos que el que es nacido de Dios no peca. Es como que uno se lo dice a sí mismo, como iglesia ellos se lo decían. Bien, esto es Primera de Juan, ¿vale? En plan resumido, un martes en la academia, en la colina de Marte, en la Academia de la Biblia, perdón, vamos a exponer Primera de Juan de manera teológica. Si esto te ha sabido bien, te dices, oye, estas cositas me gustan de la Biblia, pues vente y abordaremos Primera de Juan de manera teológica. En cualquier caso, estamos hablando de mandamiento. La palabra mandamiento es una palabra que nos genera cierto escozor, cierto picor, porque nadie quiere que nos manden. Nadie queremos que nadie nos mande, que nos diga las cosas que tenemos que hacer. Lo otro lo que queremos hacer es vivir a mi manera, ¿sí o no? Pero el punto es que la realidad humana, que es una realidad preciosa, hermosa y profunda, somos unos mandados. Todos tenemos mandamientos internos. Lo puedes llamar de otras maneras. Lo puedes llamar principios. Los puedes llamar tus referentes, tus no negociables, tu centro. Hemos cantado, qué bonito, ¿eh? El centro de todo es ¿quién? David Burt, uno de mis exégetas favoritos de la Biblia, dice: los cristianos somos las personas que más mentimos cuando cantamos. Me gusta. Lo decimos por fe, ¿no? El centro de todo es Jesús, pero luego la verdad se impone, ¿no? Nuestra identidad. ¿Qué es lo que rige nuestra vida? ¿Cuál es nuestro centro o nuestro norte? ¿Cuál es nuestro sistema operativo de función? ¿Cuál es nuestro rumbo y destino? ¿Qué mueve mi vida? ¿Cuáles son los imperativos invisibles de mi vida? ¿Te gusta esa frase? A mí me gusta. Imperativos invisibles. Todos nosotros tenemos imperativos invisibles dentro de nosotros. Hay gente que vive con el imperativo de demostrarle a su padre que tiene valor. Es un imperativo. Y no puede, es un no negociable para él. Hay gente que se queda marcado por una palabra. Las palabras tienen un poder. Las palabras destruyen y construyen sociedades. La palabra crea, dijo Dios. Una palabra que te marcó con 10 años es tu imperativo. Hay gente que vive con el imperativo, por ejemplo, de agradar a los demás. Si agrada a los demás, entonces está todo bien. Hay gente que vive con el imperativo de ser un buen trabajador y pone su identidad en su trabajo. Hay gente que pone su imperativo en el logro. Cuando consiga... La vida es conseguir eso y estoy dispuesto a arrasar con todo y con todos con tal de conseguir ese imperativo invisible que hay en mi vida. Voy a ser fiel a ese logro. Hay otros
que su imperativo es ser únicos, ser especiales. Es decir, yo soy la referencia de mí mismo y no me importa lo que diga la gente. ¿Cómo decía la canción? No me importa. No controles mi forma de vestir porque es como... Es total. Sí, es un poco boomer, ¿no? Este comentario. Queridos, imperativos. ¿Cuáles son tus imperativos invisibles? Porque esos son tus mandamientos. Hay gente cuyo imperativo es el dinero. Poderoso caballero es don dinero, dice el versículo, ¿no? No lo dice ningún versículo, pero aplica. Tu imperativo, parecer una buena persona. Tu imperativo, el bienestar, la sociedad de bienestar. En fin, podríamos hablar de muchos imperativos. Todos tenemos imperativos. Todos tenemos mandamientos. Mandamientos invisibles, igual que tenemos lealtades invisibles. Heridas invisibles, porque todos estamos rotos. Hoy vamos a romper las mesas. ¿Te imaginas? No, mentira. Queridos, espera, que me han puesto ahí que no susurre. Mi hermano Guille me regaña porque dice que yo susurro al final de la prédica. Entonces no se escucha bien. Queridos, venimos los domingos perfumados. ¿Qué colonia te has puesto hoy? Afeitaos. Oye, qué bien, perdona, paréntesis, excursus. Se juntaron les dones, la dona, el ministerio dona, hicieron cositas tal. Yo voy a hacer un curso, vamos a hacer un curso de cómo arreglarse la barba. Porque yo veo algunos que digo, no. Aquí hay cremitas, hay aceites también, cosas buenas. Hay cositas así, y que vengamos todos con la barba egipcia, ¿sí o no? Pero oye, qué bien, me han dicho que fue una bendición, conectando con la autoestima. Ayer se juntaron los sabis, la gente mayor, la gente sabia, Hay que escuchar. Y no es para cuidarles, es para escucharles, porque tenemos mucho que aprender de las generaciones. En fin, que nos han precedido. Están pasando muchas cosas. La semana que viene van a estar aquí los enfermeros, ¿verdad? Los enfermeros cristianos de España van a estar aquí, se van a reunir y nos acompañarán el domingo en el culto y luego a la 1 nos van a regalar un taller de primeros auxilios, ¿verdad? Todas las personas que quieran, pues eso, aprender a reanimar, ¿lo del boli? No. Estaría guapo. Hoy lo he visto un montón de pelis, lo del boli. Lo del Vic, el boli Vic. Vic Cristal escribe normal. Bueno, nos van a regalar un taller. Entonces todos los que queráis venid y hacemos un taller a la 1, termina la reunión, hacemos un taller, pero van a hablar de misión, ¿no? De enfermería y misión, y es algo genial que la sala de exposición sirva para tantas cosas. Pero qué bien la diversidad, pero ojo, detrás de todo eso, ¿no? Detrás de tus movidas, estamos todos rotos, de verdad. Yo flipo conmigo y con los demás. Detrás de cada uno de vosotros hay una historia de imperativos. Una historia de dolor y de heridas y de trauma. El trauma no es lo que te han hecho, sino cómo interpretas lo que te han hecho. Y lo conviertes en un mandamiento en tu vida. Y a mí me encantaría sanarte de ese mandamiento, porque ese mandamiento te destruye. Ese imperativo hace que no salga una versión de ti, que es una versión espectacular. Y vives atado y vives desde el miedo. Por eso Primera de Juan nos dirá, hoy no voy a hablar de eso, pero más adelante nos dirá, el amor, ¿echa fuera qué? El temor, el trauma, el phobos, la fobia, dice en el griego. El amor de Dios, el amor nivel Dios, echa fuera la fobia. Pero tú tienes que cambiar un mandamiento por otro. Hay uno de los mandamientos que me encantan, dale al siguiente, el anterior. Ser fiel a uno mismo. ¿No te has dicho esto? Esto es como muy común. Uno tiene que ser fiel a sí mismo. Pero claro, en realidad eso no tiene ningún sentido. Es una tautología. Porque ¿quién eres tú? ¿Tú qué eres? ¿Qué es ser fiel a uno mismo? No significa nada. Es ausente de contenido ser fiel a uno mismo. ¿Quién soy yo? ¿Lo que pienso? Yo no soy lo que pienso. Yo puedo cambiar lo que pienso. Ser fiel a mi trauma, ser fiel a mi mandamiento. Pero quizá estás siendo infiel a ti mismo, al ti mismo que Dios pensó. Es verdad, es decir, a ti mismo, no sé cómo se dice eso, a tu yo real que Dios pensó. Queridos,
quiero proponeros esta mañana que dejemos de ser fieles a nosotros mismos. Eso es una barbaridad. Y ahora no estoy hablándote a ti que no conoces a Jesús, estoy hablándote a ti que crees que Jesús es el Hijo de Dios. Este texto se ha escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que de esto va esta carta. Así que os hablo a vosotros que creéis que Jesús es vuestro Salvador. Lo importante no es ser fiel a ti mismo. Lo importante es ser fiel a Jesús. Y a veces, ser fiel a Jesús va a implicar dejar de ser fiel al ti mismo que tú crees que tú eres. Ser fiel a ti mismo es una frase, es un tiro al pie. No tiene ningún sentido. Tu verdadera identidad, lo más importante acerca de ti, es ¿qué crees? ¿Qué crees? Y para saber lo que tú crees acerca de ti, lo más importante es saber qué crees acerca de Jesús, conocer a Jesús. Y a ver si lo explico bien. ¿Por dónde estoy? Estoy hablando de mandamiento. Los falsos maestros que aparecen aquí en Primera de Juan negaban que Jesús fuera humano, que se hubiera encarnado. Se hizo Dios humano y entonces inventaron el docetismo. Parece humano, pero Dios es Dios. No puede ser como yo. Tenemos sistemas operativos basados en el miedo, que determinan nuestra vida, nuestra identidad. ¿Quién soy yo? Porque si yo no sé quién soy yo, ¿cómo puedo ser fiel a mí mismo? La buscamos en la validación de los demás, de lo que conseguimos, lo que otros dicen de nosotros, lo que nosotros decimos de nosotros mismos. Ese es nuestro sistema operativo, nuestro mandato, nuestro imperativo invisible. Pero está causado por el miedo, por el pecado. Y queridos, hemos perdido nuestro deber, nuestra palabra, porque la palabra forma identidad. ¿Cuáles son nuestros mandamientos? Mi identidad, lo que hago, fluye de lo que creo que soy. Mi manera de actuar, mi código fuente, mi algoritmo, esta palabra que está tan de moda, para moverme en la vida y desarrollarme en todos los contextos. ¿Quién soy? Y entonces el mundo posmoderno te dice, sé tú mismo. Pero si no tengo ni idea de quién soy, ¿cómo voy a ser yo mismo si no sé quién soy? Tú crees que sabes quién eres, pero tú no tienes idea de quién eres. Esta sociedad te ha dicho, constrúyete a ti mismo, invéntate a ti mismo. Tú no te puedes inventar, te han inventado. Tú estás cableado de una manera determinada. El creador te pensó, te soñó, te diseñó con unas características extraordinarias y solo en el encuentro con él descubrirás quién eres tú. Descubrirás, no construirás, descubrirás. Es decir, pondrás al descubierto tu verdadera identidad que está tapada por el trauma y por mandatos invisibles que te impiden ser tú. Porque la propuesta cristiana no es deja de ser tú, es sé tú. De una bendita vez. Y solo encontrándote con Jesús de Nazaret, y esto es la piedra de tropiezo, esta es la noticia, solo encontrándote con Jesús de Nazaret y conociendo a Jesús, podrás conocerte a ti mismo. Luego te pondré un ejemplo que lo entenderás perfectamente. Nos descubrimos desde la palabra, desde las palabras de otros. Los mandamientos de Dios no son como esos mandatos invisibles que son imposiciones y que nos duelen. Dice el texto, alguien no sé dónde estaba, pero creo que aquí en el medio, no son gravosos, no pesan. ¿Por qué? Porque cuando descubres el mandato de Dios, descubres que tú habías nacido para eso, que es el comando, es otra palabra, la palabra mandamiento en griego es entoli. Comando, mandato, instrucción, la orden, la misión, las coordenadas, nuestro norte. Tú has nacido para ese comando, tú has nacido para esa misión, para ese mandato. Y si no tienes este mandato, tendrás otros, no me cabe ninguna duda. Y hoy venimos aquí con un montón de mandatos. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿En ese mandato? Para mí lo que resume perfectamente el mensaje de hoy, si quieres olvídalo todo, es 1 Juan capítulo 3, versículo 23. Este es el mandato, este es el imperativo invisible del Hijo de Dios. Aquí, detrás de esto está escondida tu identidad y por lo tanto tu manera de vivir. Este es el mandamiento, dos cositas, dos polos. Número 1, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y número 2, y nos amemos unos a otros
como nos lo ha mandado. Entonces él, en mandamiento y mandado, pone en el centro dos cositas, dos principios fundamentales, y en el medio tú, tu identidad. Pero tú vives de acuerdo a estos dos extremos. Número 1, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y número 2, que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Número 1, que creáis en el Hijo Jesucristo. Qué cosa tan sencilla, ¿no? Sé tú mismo, pero yo no sé ni quién soy. Martin Buber, un filósofo judío que me gusta mucho, lo he mencionado en otras ocasiones, él tiene un libro que se llama Tú y yo. Y él dice, para la construcción de tu identidad, necesitas un tú externo a ti que te diga quién eres. El ejemplo más gráfico que tengo para esto es Tarzán. ¿Habéis visto Tarzán? La de Disney. Dos mundos son, te guiará tu corazón. Esto es súper herético. Y decidirá por ti. ¿Sí o no? Tu corazón decidirá por ti. Y creemos que eso es la libertad, ¿no? Que tu corazón. Pero en cualquier caso, hay una canción de Phil Collins, me gusta mucho esa banda sonora, en realidad, musicalmente es extraordinaria, que se llama Hijo de Hombre. Interesante. Conocemos la historia de Tarzán. Tarzán, como todo héroe, es un huérfano, que es criado por gorilas. Es un hombre. Y entonces Phil Collins canta, Hijo de Hombre, un día serás. Estás cableado para ser hombre, pero no eres un hombre. Un hombre, un día serás. Dice, mas con fe y entendimiento, en un hombre te convertirás. Pero la verdad es que él, en el contexto de los gorilas, y el elefante, aparece un elefante también, él no puede humanizarse, aunque en potencia es un hombre. Él no puede desarrollar el lenguaje, que es lo que nos hace hombres. Él no puede desarrollar una relación significativa de amor. Tiene que aparecer un tú que le diga y que vea, pero este es un hombre. Porque mientras no está en el contexto correcto, jamás manifestará lo que es. Y él tiene imperativos de gorila. Algunos todavía tienen imperativos de gorila. Pero tiene que aparecer, siempre aparece en toda historia de un héroe, la diosa, ¿no? La mujer donde dice un momento, qué cosas tan extrañas estoy sintiendo. Este mandamiento no es gravoso, no sé si me hago entender. ¡Uah! Esta no es una gorila. Y entonces en el encuentro con lo humano, con la humana, descubre que él es humano. Hasta que no te encuentras con Papá Dios, tú solo sabes hacer así. Porque todos estamos rotos. Y tuvo que aparecer un humano. Aquí no había ni uno. Aquí éramos todos proyectos de humano. Todos. Hasta que apareció un humano llamado Jesús de Nazaret. Hasta que apareció mi Cristo. El humano más humano que ha pisado esta tierra. Y nos dijo a nosotros, que éramos como unos gorilas, ¡hey! Hijo de hombre, en un hombre te convertirás. Perdón por el susurro. Por eso, y yo sé que esto es piedra de tropiezo y perdóname si no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador y crees que estoy siendo elitista o algo así. No, para nada, pero escúchame bien. Solo Él es el hombre. Ecce homo. He aquí el hombre. Cuando lo conozcas a Él, serás humano. Aprenderás a hablar. Por eso, lo más importante de tu identidad es que creáis en el Hijo de Dios. Y no como una quimera, no como una teoría, sino como un encuentro vital con un ser humano de carne y hueso llamado Jesús de Nazaret, que es Dios hecho hombre para enseñarme a ser hombre a mí. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Dime algo. Y esto es el cristianismo. Lo he puesto aquí. Creer lo correcto. El cristianismo no es amar sin contenido, el cristianismo es amar desde lo humano, es decir, desde Jesús, desde el mandamiento, desde el imperativo, tú eres mi hijo amado. La historia que más me gusta para buscar identidad es Simón Pedro y luego Pablo. Cuando digo hombre, digo humanidad. Simón Pedro se encuentra con Jesús, le acompaña, pero Jesús, para trabajar con la identidad de Simón, no le dice, oye,
¿quién creéis vosotros que sois vosotros? Venga, vamos a ver quiénes sois vosotros. Ya Jesús les ha aceptado tal y como son. No, la pregunta importante para Pedro es, ¿quién creéis vosotros que soy yo? Eso es lo más importante de tu identidad. ¿Quién crees que es Jesús? Y entonces Pedro salta y dice, ¿tú eres quién? El Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces, del reconocimiento de Simón a quién es Jesús para él, fluye la identidad desde Jesús hacia él. Y le dice, ¡wow! Mi Padre te lo ha dicho. Y ahora te voy a decir quién eres. Tú no eres Simón, tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Y en ese momento Pedro empezó a conocerse a sí mismo. Y empezó a descubrir que él no era Simón. Porque Dios te ama tal y como eres y no por cómo deberías ser. Pero Jesús te quiere cambiar hasta el nombre del carnet de identidad. Porque tú no eres el nombre de tu carnet de identidad. Tú eres lo que Dios dice que eres. Y eternamente serás lo que Dios dice que eres. Pablo, sé fiel a ti mismo, Pablo. Vale, yo tengo unos valores y estos cristianitos, Saulo de Tarso, respiraba amenazas. Él tenía un imperativo. Que se cumpla la Torá, que se cumpla la ley, el celo, wow, era admirado por todos los judíos, qué tío con tantos valores, qué norte, qué centro, qué imperativo invisible tenía Pablo, pero Pablo no sabía quién era él. Y a Pablo se le empiezan a descolocar las piezas. Cuando muere el primer mártir de la iglesia, Esteban, y Pablo delante viendo cómo lo están apedreando, pero que le brillaba el rostro como un ángel. Este tío está loco. Y entonces él, respirando amenazas, siendo fiel a sí mismo, ser fiel a ti mismo no vale nada. Es que no sé cómo decir ya esto. Va a por Jesús, a por los seguidores de Jesús. Y entonces llega Jesús y le para en el camino, le dice, un momentico. Lo deslumbra, se baja del caballo, lo tira del caballo. No, no hay ningún caballo, lo suponemos. ¿De qué color era el caballo de Pablo? No sabemos, no había caballo. Lo tira, se deslumbra, se queda todo ciego. ¡Ay! ¿Quién eres? Dice, ¿que quién soy? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dura cosa te es dar coces contra el aguijón, pedazo de burro. Eso no lo pone la Biblia. Y te voy a decir quién eres tú. Tú no eres un perseguidor de la iglesia, tú eres el apóstol de la gracia. Eres el apóstol del amor a los gentiles. Y te voy a demostrar quién eres, pero me tienes que seguir a mí. Y cuando tú reconozcas que yo soy Jesús, entonces tú te conocerás a ti mismo. Y esto rompe con todos los paradigmas posmodernos que nos pintan hoy, de descubrir por nosotros mismos. No, hay que encontrarse con Jesús, hay que creer que Jesús es el Hijo de Dios, que creamos en su nombre, Jesucristo. Y desde ese descubrimiento, entonces, desde ahí, puedes amar a los demás. Dice, amémonos unos a otros. ¿Pero cómo? Dice, como nos lo ha mandado. ¿Cómo nos lo ha mandado Dios? ¿Qué significa amar? ¿Amar teletabi? No. Y aquí he puesto, quiero hablarte a ti. Ahora me vas a permitir hablarte a ti. Pero no al tú de los imperativos invisibles y del trauma, a tu verdadero tú. Si tú crees en Jesús, ¿sabes quién eres tú? Tú eres Jesús. Porque en ti está el Espíritu Santo. Entonces, quiero hablarte a ti. Quiero hablar a tu verdadero yo, no a tu yo falso que muestras a los demás con tus imperativos. Quiero hablar al Cristo que hay en ti. Porque dice el texto que si crees en Él, el Espíritu está en ti. Hay un Jesús escondido en cada uno de vosotros. Y ese eres tú. A ese Jesús es el que tienes que ser fiel. Y a ese Jesús es al que tengo yo que predicar. Porque amar, nivel Dios, es ver a Cristo en el otro y hablar con el Cristo que está en el otro. Y si eso choca con tus egoísmos y con tus planes, I'm so sorry. Lo siento mucho. Pero quiero hablarle al Jesús que hay en ti. Y a ese Jesús es al que yo amo. Y a veces te diré cosas que te van a molestar.
a ese yo falso, a ese yo con imperativos invisibles. A veces el alcohol duele en la herida. Pero por amor al Jesús que hay en ti, tengo que hablarte con contenido. El cristianismo no es un amor teletabi que lo acepta todo. Claro que no. Hay cosas que por amor no se pueden aceptar. Hay cosas que por el amor nivel Dios son inaceptables, son intolerables. Porque, queridos, el incumplimiento del mandamiento de Dios no le hace daño a Dios, te hace daño a ti. Y contrista al Espíritu Santo que está en ti. A Dios no le molesta tu pecado, no le hace ni cosquillas, te destruye a ti, porque tú no has sido creado para seguir esos imperativos. Yo también lloraría. Tú no has sido creada para ser amada por X o Y. Tú no has sido creado para ser, si no soy el proveedor, no tengo identidad. Esos imperativos no valen para nada. Eso te destruye. Tu placer, simplemente no. Tu deber, no. Tú has sido creado para ser como Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Muy fácil. ¿Qué haría Jesús? Amar al Jesús que hay en el otro y ver su potencial, ver a Jesús en el otro. Esta frase de San Agustín dice, ama y haz lo que quieras. Yo no voy a ser quien contradiga a San Agustín, pero complementaremos. No es ama y haz lo que quieras, porque entonces tú te conviertes de nuevo en la referencia, sino ama y serás capaz de hacer hasta lo que no quieras. Eso es el amor nivel Dios. Y ese es el llamado de todo cristiano. Amar nivel Dios, para hacer incluso lo que no quieres. ¡Ey! Secreto. Detrás de eso descubres tu verdadero yo. Y flipas, porque su mandamiento no es gravoso. Y dices, realmente, este soy yo. Sí, soy como Jesús. Porque nuestro amor no es simplemente acariciar el lomo, no es tolerancia, es amor transformador. Te aceptamos tal y como eres y no por cómo deberías ser, pero estate atento porque Dios en algún momento te va a cambiar el nombre del carnet de identidad. Tú tenías planes. Planes. Tú tenías planes. Creados desde imperativos que no venían de la palabra de Dios, sino de la palabra de otros que no te aman como Dios te ama. Porque esta es la clave. Dios te manda, te comanda y te envía y te habla porque te ama. Y eso es lo único que puede sanarte y que puede restaurarte. Es tan sencillo como eso y tan complicado. Ama y podrás hacer hasta lo que no quieras. Amor nivel Dios, viendo a Jesús en mí y en los demás. Porque Primera de Juan nos habla de dos polos. Creer en lo correcto y por lo tanto vivir lo correcto, que es amando. Pero no amando en plan, ay, todos somos bonitos, tú aquí, yo allí, no. Amando de manera transformadora. Amando nivel Dios desde Jesús. Y yo estoy aquí y encuentro mi identidad que fluye de lo que Dios me dice, de su palabra. Queridos jóvenes que estáis aquí, se os va la vida. Se os va la vida cristiana en este bendito libro. Y lo leéis como el mandamiento que es y encontráis en él vuestra identidad, o tranquilos que otros libros os dirán quiénes sois. No os preocupéis. No os preocupéis. El error, que es no creer en Jesús, impide el mandato, no amar. Y aquí yo he tenido alguna discusión. ¿Estáis bien, familia? Me quedan 5 minutitos. El padre de la mentira es el diablo. Escucha. A ver, Teletubby. Si tú no conoces a Jesús, tú no sabes amar. No tienes ni idea. Porque eres un gorila. En ti está el potencial de amar. Puede haber destellos, pero tú no sabes hablar. No sabes comunicarte, porque la única manera de humanizar al humano es encontrándose con el único humano, 100% humano, que ha pisado esta tierra, Jesús de Nazaret.
para aprender a amar, lo más importante es conocer a Jesús. Y saber cuánto te ama Él. Y en la medida en que tú sabes cuánto te ama Él, amas a los demás. Y hay gente que entonces se le revuelven los demonios con lo que estoy diciendo. Pero entonces la gente que no conoce a Dios no sabe amar. Bueno, hay destellos, pero no puede amar nivel Dios. Dice Pablo, algunos podrían morir por sus amigos, pero nadie muere por sus enemigos. Y el amor nivel Dios sirve a aquellos que odias. Sirve a aquellos que te odian. Porque si no conoces el amor gratuito de Jesús, lo único que haces son transacciones. ¿Y sabes por qué amas? Por los imperativos y tus traumitas. Y puedes parecer bueno, y puedes dar tu vida. Dice Romanos, ¿te acuerdas o no? Si yo hablase en lenguas angelicales, si tuviera profecía, pero no ¿qué? No tengo amor nivel Dios, ¿soy qué? Soy una batería desafinada. Si yo diera todo a los pobres, a los necesitados, pero ¿qué mayor amor que ese? Eso se puede hacer sin amor. Y de hecho, se hace. Tenemos imperativos, mandatos, pero la pregunta no es qué, sino por qué. El amor responde no al qué haces, sino al por qué lo haces. ¿Me hago entender? Y en esta iglesia estamos obsesionados con conocer a Jesús y entonces amar a los demás. Porque si no, aparentemente seremos muy amorosos unos con otros, pero en el fondo estamos respondiendo a traumas. Hay gente que aparentemente ama mucho a los demás y se entrega mucho por los demás, pero no es por el amor nivel Dios, es porque quiere ser aceptado por los demás. Y eso es un traumita. ¿Me hago entender? No los ama de manera desinteresada, los ama porque necesita una validación desde fuera. Pero el que se sabe amado por Dios, ¿le viene al pairo, se dice? Le da igual. En un sentido, me da igual. ¿Por qué? Porque soy el amado de Dios. Y ya no hago lo que tengo que hacer porque los demás me lo dicen o porque es lo que toca. Lo hago porque tengo un mandato de Dios, de amar a los demás. Y ese es mi código fuente, ese es mi algoritmo. Conocer a Jesús, que me va a durar toda la vida, y mientras le conozco, amar a los demás. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo lo haría Jesús siendo yo? Así. ¿Y sabes qué pasa? Que esto es lo único que... Lo más milagroso de esto, Señor, es que esto lo digo, la gente se lo toma mal, pero en el término más psicológico de la palabra, para un narcisista como yo, para un artista como yo, lleno de inseguridades, de traumas, de movidas, donde uno busca la validación en vete tú a saber qué, para mí esto me sana. ¿Sabes por qué me sana? Porque Dios, que conoce mi corazón y mi suciedad y mi pecado y mi ruptura, me dice: Alex, ¿tú quieres ser único? Y digo, sí, Señor, quiero ser único. Ese es mi afán en la vida. Me da igual triunfar o no, pero quiero ser yo. ¿Sabes qué me dice mi Cristo? Tú solo podrás ser tú en mí. Conmigo. Conmigo, Alex. Si no estás conmigo, serás uno más. Tú quieres descubrir quién eres realmente. Conoce a Jesús. Y entonces salen los Pedros, salen los Juanes, salen las María Magdalenas. 7 demonios tenía la chiquilla. Había que, como la charcutería, los demonios pillando turno. Pero cuando conoció a Jesús, se convirtió en la primera predicadora de la historia, la que proclamó la resurrección, la primera. Porque detrás de conocer a Jesús está tu verdadera identidad. Mientras tanto, uno más. Queridos narcisistas que estéis aquí, tú quieres ser tú. O conoces a Jesús o serás uno más. ¿Está bien o no? ¿Sí? Y ya estoy terminando. Este silencio de que me faltan los niños que hagan ruido. ¿Cómo amo nivel Dios? Viendo a Jesús en el otro. Yo soy Jesús, solo desde ese lugar puedo saber quién soy. ¿Cuál es nuestro referente? ¿Cómo me conozco a mí mismo? Conociendo a Jesús. Y cuando conoces a Jesús, ¿cómo soy yo? Tú te has preguntado, oye, ¿yo cómo soy? ¿Por qué soy? Mira a Jesús. Y dirás, yo soy así. Así soy en verdad. Sin mis traumas, soy así. ¿Tú quieres saber cómo eres tú? Mira a Jesús. Así eres tú. Con tus particularidades, con tu manifestación, con tu encarnación, con tu idioma, con tus cosas. Dios no quiere estandarización, quiere que seamos únicos, cada uno en particular. Pero el referente, el hombre referente, es Dios. Hecho hombre.
Cuando no cumplimos los mandamientos, no atentamos contra Dios, sino contra nosotros mismos. Y el otro día puse en Twitter esta frase. Ya termino. ¿Y qué pasa cuando no estoy de acuerdo con lo que Jesús enseña? Porque Jesús enseña cosas que a veces son difíciles de tragar, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, que son el mapa mental de Jesús, atenta contra mí mismo y tengo que elegir entre ser fiel a mí mismo o a Jesús? Cuando no estoy de acuerdo con lo que Jesús enseña, confío en su criterio antes que en el mío, y escucho y obedezco el mandato. Él es el maestro y yo el discípulo. La alternativa es procurar interpretarlo hasta que me dé la razón, porque el maestro soy yo. Y hoy en día la teología liberal peca de esto. Está queriendo interpretar a Jesús hasta que le dé la razón a él, en ética sexual, en ética moral, y se equivocan de lleno, porque entonces los maestros son ellos, no Jesús. Pero tenemos una roca que es Cristo, inamovible. El 3.23 son los dos polos en los que fluimos, conocer a Jesús y amar a los demás. Y entonces te conviertes en una persona, en un hombre, una mujer versátil, porque el imperativo invisible desaparece, o por lo menos eres consciente y lo trabajas. Y entonces ya no vas al trabajo a trabajar, vas al trabajo a ser como Jesús, a conocer a Jesús y amar a los demás. Entonces no vas a la universidad a estudiar una carrerita. ¿Qué carrera tengo que estudiar? Los jóvenes se preguntan, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi vocación? Jóvenes que estáis aquí, ¿queréis saber qué carrera estudiar? Te lo voy a decir. Cree en Jesús, conócele y ama a tus hermanos. Y así tus decisiones libres estarán de acuerdo a la voluntad de Dios. Así de simple. Conoce a Jesús y desde él ama a los demás. Y ahí decide qué quieres hacer. Lo que sea, estará bien. Será la voluntad de Dios a través de ti. ¿Quieres ser un hombre versátil, una mujer versátil, un marido versátil, un trabajador libre, un jefe significativo, un empleado? Su palabra. Conoce a Jesús y sé libre de todos los demás imperativos. Y entonces podrás amar nivel Dios.